Nuestro equipo es Bioteam y hoy expondremos sobre la teoría celular. Primeramente veremos una línea del tiempo sobre la teoría celular. En 1600, Galileo creó un telescopio a base de cristales de aumento que usó en un tubo de plomo. En 1665, la palabra célula fue usada en sentido biológico por Robert Hooke, quien fue un inventor y científico inglés. Él realizó su propio microscopio, en donde se pudo observar una delgada lámina de corcho y notó que ésta constituía por cavidades llamadas celdas, a las que llamó célula. En 1675, Marcelo fue un anatomista y biólogo, considerado el fundador de la histología, quien observó por primera vez células vivas y confirmó la existencia de las células en tejidos vegetales. Esto fue gracias a que se mejoró la tecnología para construir microscopios cada vez más potentes, con lo que los científicos lograron diferenciar la estructura interna de la célula. Más tarde, en 1677, Anton, quien fue conocido como el padre de la microbiología, fue un comerciante neerlandés, quien desarrolló su sistema de fijación para lente bioconvexa y que medía aproximadamente 1 milímetro de diámetro. Estaba sobre una placa metálica en donde obtuvo alrededor de 270 de aumento. Esto le permitió observar detalles que no eran visibles a la simple vista. Él construyó el microscopio más avanzado de la época, en donde se pudo descubrir pequeños animales en una sola gota de agua, a los que denominó animálculos, a lo que hoy en día se conoce como protozoos y bacterias. Pionero en reconocer los glóbulos rojos, los espermatozoides, las bacterias y los ciclos vitales de los insectos. En 1767, Lázaro, que fue un biólogo y sacerdote, demostró que los microbios no se generaban de manera espontánea. Afirmó que los microbios son capaces de moverse en el aire, lo que implicaba que en el agua existían organismos vivos. En 1824, René, quien fue un médico, biólogo y fisiólogo francés, fundador de la teoría celular y descubridor del proceso de osmosis, fue el primero en establecer que la célula era la unidad básica de la estructura. Esto afirmaba que los organismos están formados por células, ejemplo de ello los animales. En 1830, Robert Brown fue un médico, cirujano y botánico escocés que fue el que dio el término núcleo celular, gracias a que con su microscopio estudió las orquídeas y apreció una forma dentro de cada célula, a lo que denominó núcleo. Se dio cuenta de que cada célula tenía su propio núcleo. Y en 1838, dos científicos alemanes desarrollaron lo que hoy se conoce como la teoría celular, el cual dice que los organismos vivos están formados por células, unidades vitales, morfológicas, fisiológicas y genéticas de todos los seres vivos, que la célula es la estructura básica de todo ser vivo, pero estas al mismo tiempo son diferentes y únicas, es decir, que la célula es estructural y funcional de los seres vivos. El primer científico fue Matthias Schleiden, quien fue un botánico quien estudiaba las plantas a través del microscopio, y había llegado a la conclusión de que todos los tejidos vegetales están formados por unidades a los que llamó células. Un año después, el científico Theodor Schnaun, quien fue un naturalista, fisiólogo y anatomista prusiano, dijo que pasaban similitudes con lo que afirmaba Schleiden. Ambos se reunieron para trabajar en la teoría celular, pero hubo una discusión que surgió entre ellos, ya que Schleiden afirmaba que las células surgían de manera espontánea, mientras que Schnaun decía que las células surgían de otras células preexistentes. En 1857, Albert, quien fue anatómico suizo, identificó las mitocondrias. Y en 1858, el científico Rudolf realizó uno de los principios de la teoría celular, en el cual postulaba que las células se formaban a partir de otras células preexistentes y no de material amorfo. Esto lo logró descubrir gracias a sus trabajos sobre citogénesis de los tejidos cancerosos. Finalmente, en 1861 quedó refutada la teoría de generación espontánea, gracias a que Louis Pasteur, quien fue un químico, físico, matemático y bacteriólogo francés, logró demostrar que los organismos vivos solo surgen de otros organismos vivos. Todo esto en base a su experimento, que consistía en un experimento similar al de Spazzini,
Pero Pasteur filtró los microorganismos y usó una matraz con un tubo largo y curvo. Hizo que el aire tuviera acceso al caldo caliente mientras que el tubo atrapaba polvo en esporas bacterianas. Resultado en que no había microbios en el caldo. Luego rompió el matraz cerca del cuello para exponer el caldo del aire no filtrado y aparecieron microbios, demostrando que las bacterias que aparecían en el caldo no lo hacían por generación espontánea. En 1878, Fleming llamó mitosis al proceso de división en células animales y vegetales. Y finalmente, en 1880, August afirmó que todas las células que viven actualmente remontan a los tiempos más antiguos. ¿Qué diferencia hay entre las células observadas por Hooke y por su contemporáneo Lewis Hooke? La invención del telescopio permitió explorar planetas y estrellas, así comprender mejor la relación del hombre con el universo. De la misma manera, los microscopios abrieron las puertas de otro mundo desconocido, hasta entonces que se convertiría en imprescindible para posterior desarrollo de la civilización. Anthony, junto a Robert, fueron de los primeros en descubrir el universo microscópico gracias al uso de microscopios fabricados por él mismo. Descubrió formas de vida hasta entonces desconocidas y sentó las bases para nuevas ramas de la ciencia que explicarían numerosos procesos biológicos. Hooke descubrió las células observando en el microscopio una laminilla de corcho, dándose cuenta que estaba formado por pequeñas cavidades poliédricas que recordaban a las celdillas de un panal. En 1965 publicó el libro Micrografía. En este libro contiene por primera vez la palabra célula y en él se apunta a una explicación plausible acerca de los fósiles. Hooke fundó la citología, la ciencia que estudia las células. Este abrió las puertas a un nuevo mundo, el mundo microscópico. Descripciones fisiológicas de los cuerpos diminutos realizados mediante lentes de aumento con observaciones y descripciones precisas sobre ellos. Anton, un comerciante holandés que a finales del siglo XVII descubrió la vida microscópica. Sin estudios universitarios, Anton fue el primero en ver animales unicelulares, bacterias, glóbulos rojos y espermatozoides. Recogió un trozo de pan podrido y observó los hongos del moho. Se fijó en el sarro de un viejo que nunca se había lavado los dientes y vio bacterias. Pensó en su sangre y descubrió los glóbulos rojos. Un día se le ocurrió examinar su propio semen y fue el primer hombre en ver un espermatozoide meneando la cola. Algo que fue totalmente sorprendente en una época que se creía que el semen contenía bebés en miniatura o que las pulgas nacían de granos de arena. Anton dio el primer paso para derribar la teoría de la generación espontánea, pero tuvieron que pasar más de 100 años hasta que se fabricaron microscopios superiores a los suyos y otros científicos pudieron continuar con su labor. En 1665, Robert Hooke examinó una lámina de corcho en un microscopio de pocos aumentos y le pareció ver unos poros. Como el corcho es parte de la corteza de algunos árboles, se le ocurrió examinar al microscopio varios trozos de vegetales y descubrió en toda la misma estructura porosa. Descubrió las células observando en el microscopio, dándose cuenta que estaba formado por pequeñas cavidades poliédricas que recordaban a las celdillas de un panal. Fundador de la citología, la ciencia que estudia las células. Hooke abrió las puertas a un nuevo mundo, el mundo microscópico. Descripciones fisiológicas de los cuerpos diminutos realizadas mediante lentes de aumento con observaciones y descripciones precisas sobre ellas. Propuso entonces tres generalizaciones sobre la naturaleza de las células, como, por ejemplo, los animales y las plantas están formadas por células
más las secreciones de las células. Estas células tienen una vida independiente, están sujetas a la vida del organismo. Hooke realmente no interpretó sus observaciones de las células del corcho como lo que hoy entendemos bajo ese vocablo, las cuales se podían transportar los nutrientes de la planta. ¿Qué importancia tienen los descubrimientos de Brown y Purkinje? Brown fue un médico cirujano y botánico escocés formado en la Universidad de Edimburgo, además de su descomunal trabajo de recopilación de la flora de Australia. Una de sus aportaciones científicas más destacadas fue el descubrimiento del núcleo de la célula. El núcleo es el organelo que contiene el genoma del organismo. Su función es mantener la integridad de los genes y controlar las actividades mediante la regulación de la expresión génica, que incluye los procesos de metabolismo, división, crecimiento y diferenciación. Por lo tanto, el núcleo es el centro del control de la célula. Purkinje fue un anatomista, fisiólogo y botánico checo, principalmente conocido en el área de biología. Descubrió las células de Purkinje en 1837, descritas como grandes neuronas, encontradas en el cerebelo, con muchas ramificaciones de dendritas. Estas células de gran tamaño se encuentran en todos los animales invertebrados. Son un tipo de neurona GABAérgica y constituyen las unidades funcionales del cerebelo. Gracias a investigaciones, actualmente tenemos conocimientos prácticamente absolutos sobre la anatomía y estructura de la neurona de Purkinje, así como de los pormenores y las funciones específicas de estas, aunque se encuentren principalmente en la corteza cerebelosa, formando la capa de Purkinje entre la capa molecular y la capa granulosa. También pueden encontrarse en el miocardio, es decir, la parte muscular del corazón. La teoría celular es uno de los más importantes y centrales postulados del campo de la biología moderna. Plantea que absolutamente todos los seres vivos están compuestos por células. Esto incluye a todos los organismos de nuestro planeta. Esta teoría, además, describe el rol de las células en la historia evolutiva del planeta. A partir de ello, explica las principales características de los seres vivientes. Los principios de la teoría celular nos dicen que todos los seres vivientes están compuestos por células. Las células son la unidad de vida más pequeña. Cada célula es una membrana de fosfolípidos semipermeables envuelta alrededor de xilostol, una solución de agua y solutos disueltos. Todas las células dependen del ADN para contener la información necesaria para producir las moléculas que utilizan para obtener energía. Aunque los métodos para obtener energía varían ampliamente, todos los organismos obtienen energía para crecer y reproducirse. En sus distintos niveles de complejidad estructural, una célula basta para constituir un organismo, pero muchas células pueden organizarse en colonias o en un mismo organismo único, diversificando sus funciones y alcanzando un margen de interdependencia muy elevado. Las funciones vitales de los organismos tienen lugar dentro de las células. Los organismos pueden ser células individuales que contienen todos los componentes necesarios para un metabolismo, o pueden ser más complejos. Los organismos más complejos dividen las tareas metabólicas en diferentes grupos de células, llamados tejidos. Estos tejidos están dispuestos en compartimentos con membranas que los separan junto de otros tejidos. Estos grupos de tejidos se denominan órganos. Un grupo de órganos que funcionan juntos es un organismo que contribuye a la producción del organismo en su conjunto, mediante procesos bioquímicos y son controlados por sustancias que las células secretan. Cada célula opera como un sistema abierto único que intercambia materia y energía con su entorno de manera controlada. Además, cada célula de un organismo da las mismas funciones vitales que el organismo entero: nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte. Todas las células que existen proceden de otras células anteriores. Hasta donde sabemos, actualmente ninguna célula de la Tierra ha surgido espontáneamente. Todas las células son el resultado de la división celular. Cuando una célula es lo suficientemente grande, replica su ADN y componentes importantes. Estos componentes pueden luego dividirse en dos células hijas que son copias entre sí. Las variaciones del ADN de cada célula pueden provocar cambios en su funcionamiento, lo que puede hacer que se dividan a diferentes velocidades.
La célula que se reproduce más que otra célula transmitirá más ADN. El propósito de cada célula u organismo es reproducir el ADN en células, por división celular o por formación a partir de las células madre.